Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad que me prestan esta tarde de compartir una porción de las escrituras que estoy estudiando. Para mí es un privilegio y lo hago con todas las ganas porque estoy aprendiendo y esto me mantiene ocupado en compartir la palabra. Gracias, hermanos. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hay una escritura ahí que está idéntica a, a Éxodo capítulo 9. 9:16. Aquí en Romanos es 9:17. Y lo que está haciendo Pablo no es, no está diciendo que se está cumpliendo lo que está ya en Éxodo capítulo 9, sino que está comparando la escritura y otras cosas que vamos a hablar. La escritura está en el versículo 17 del 9 y luego nos vamos a ir para allá, para Éxodo, para mirar dónde viene esa escritura y cómo miramos la aplicación. Es algo que nomás un judío como Pablo puede entender, para punto de poder explicarlo o hacer un intento de explicarlo. Yo lo he leído muchas veces y no lo he entendido, pero porque no soy judío y no tengo no tengo ese trasfondo que tiene Pablo. Pablo, no lo entendía hasta que no lo paró Jesús de su persecución y luego lo convirtió y luego ya se puso a tratar de entender las cosas y el Espíritu Santo le aclaró todo. Pero es judía, tiene un trasfondo y puede decir, oh, no sabía que era así, ahora sí ya lo entiendo y lo trata de explicar. Pero hay muchos gentiles que están en Roma y muchos gentiles que están por todo el mundo que no entienden esto. Y nosotros no somos esos. No, en realidad no entenderlo por buen tiempo, pero ya es tiempo que investiguemos un poquito más la escritura, porque esa es la fuerza de nuestra fe. La escritura dice ahí, como una conclusión, porque la escritura dice así, dice a Faraón, porque la escritura dice así, oh hermano, ¿dónde dice eso? Acá en Éxodo, lo hemos conocido nosotros, que somos judíos. Oh, cierto, el judío va a decir, cierto, así es, hermano, amén. Pero el gentil ah, no va a llegar a eso, nosotros nunca vamos a llegar a eso, hasta que no demos una buena recorrida a la escritura nos va a costar el resto de nuestra vida para tratar de llegar al entendimiento que tenía el apóstol Pablo. Pero cuando lo tengamos, va a estar más viva nuestra fe por el conocimiento, pues. Vamos a mirar cómo se cumplieron todas las cosas. Dice la escritura, dice a Faraón, Jehová le está diciendo a Faraón por medio de Moisés, por esto mismo te he levantado. Moisés le está diciendo a Faraón, pero Moisés no ha levantado a Faraón, es Jehová que ha levantado a Faraón. Por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora rapidito vamos a ir allá a a Éxodo capítulo 9 y vamos a ver qué es igual y por qué es igual no quiere decir que se está cumpliendo en el tiempo de Pablo. Pablo simplemente está usando que él sabe, algo que él sabe. Está en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Este es Moisés. Allá es Moisés también, pero Pablo está diciendo que Jehová le dijo a Moisés para que Moisés le hiciera a Faraón. Pero en realidad es Jehová Dios que le está hablando a Faraón. Voy a leer desde el 13 al 14 para agarrar el contexto completo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de la mañana, ponte delante de Faraón y dile, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, para que tú, Faraón, entiendas. No hay uno más grande en el mundo. Yo pienso que no hay uno más grande en el mundo que Faraón. De los reinos, yo pienso que era el reino más grande. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, para, para entender por qué sucedió esto en Egipto y cuándo sucedió y qué efecto va a tener para todo el mundo. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y cuando dice toda la tierra, quizás está hablando de toda la tierra de alrededor de Egipto hasta el Canaán, quizás hasta el Éufrates, pero puede extenderse más lejos. Así como cuando se extiende la predicación del Evangelio de Mateo, yo pienso que esta es la intención de Dios desde Egipto hasta Mateo. Yo pienso que es para todo el mundo. El mensaje viene siendo para todo el mundo. Está en Mateo capítulo 28, los últimos versículos del capítulo 28. No creo que vamos a dudar que cuando dice vayan a predicarle a todas las naciones, se refiere a todas personas. Pero Marcos nos va a ayudar a aclarar esto. Y así usamos las escrituras para aclarar unas cosas que tan dudosas para nosotros. Cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No vamos a tener que preguntar cuáles son las naciones y que si hay unas que van a ser excluidas. Todas las naciones es todo. Porque toda la potestad se le dio a Jesús en el cielo y en la tierra. Hay que hacer discípulos de todas las naciones. A todas las naciones vamos a hacer discípulos. Si acaso tenemos una duda, vamos a Marcos capítulo 16. Aquí en el versículo 15, 16, se va aclarando un poquito mejor ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Allá dice, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Todo el mundo y todas las naciones, pues, viene siendo toda la gente que está en las naciones. Y le agrega en el versículo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 15 nos dice el mundo, todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura que a todo ser humano que está en el mundo se incluye. Bueno, cuando dice en Romanos capítulo 9 y en Éxodo capítulo 9, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Quizás Dios tenía la intención de predicar salvación y el conocimiento de Dios por todo el mundo. Esto sucedió en el tiempo, quizás como 300 años, 400 años después de que estaba José allí y se empezó a levantar Egipto. ¿Por qué pasó allí? No sabemos, pero nos damos cuenta que allí fue donde sucedió y de ahí empezó a trabajar y todo el estudio de la palabra de Dios desde, desde que Moisés trajo la ley por medio de Jehová hasta el tiempo de Romanos, el tiempo de Pablo. Esa es toda la historia que tenemos. Y tenemos una quiebra de la historia después de los tiempos de Salomón que apenas ahorita estamos tratando de entender. Y es muy importante que entiendamos todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios es el conocimiento de Dios. Para que se conozca este Dios que ha venido al mundo. Aquí en Éxodo capítulo 9 de nuevo, nosotros estamos estudiando en los martes en Génesis y todavía no llegamos aquí, pero nosotros hemos empezado normalmente de la liberación de Egipto hasta los tiempos de Jesús. Lo que está para atrás, ahorita estamos apenas llegando a ese punto, pero
el tiempo de Moisés es el punto bueno para empezar porque es cuando llegó la palabra. Ya se va para atrás Moisés y nos cuenta desde Adán hasta el tiempo de José en Egipto y el desarrollo de esta gente. El versículo, el versículo 16, quiero dar otra pasada de esta escritura porque dice, a la verdad yo te he puesto, Dios ha puesto a este faraón. Este no es el mismo faraón del tiempo de José. Ya han pasado varios faraones, desde el tiempo de José hasta el faraón que está aquí en el tiempo de Moisés. Y ya pasaron 400 años. La estadía de Israel en Egipto fueron 430 años, se menciona dos veces en, en Génesis, pero se menciona de que van a estar ahí 430 años. Bueno, ya para el tiempo que llega Moisés, ya se cumplieron los 430 años. En el tiempo de José, apenas van a entrar y van a crecer. Israel va a crecer allí. Y todo ese tiempo Dios está preparando una gente. Primero empieza con la abundancia de los 7 años, y ahí es donde se levanta José, y ya se viene toda la familia de Israel, se viene a Egipto, y ahí crecen a ser 2 millones de personas. En ese tiempo yo pienso que es cuando la sequía llegó a toda la tierra, a todo el mundo yo pienso, porque miramos allá desde los tiempos que estamos estudiando Génesis, en el tiempo de, uh, de Noé, se menciona, multiplíquense y llenen toda la tierra. Y cuando empezamos a ir la tierra, ya se nos va formando un pensamiento de que está hablando toda la tierra, está hablando todas las naciones. Y aquí el versículo 16 dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra se va a anunciar. Yo te he levantado para que contigo el nombre de Jehová va a ser anunciado por toda la tierra, por todo el mundo. Y quizás tenemos problemas pensando de no, quizás nomás será todo el mundo que se conocía en aquel tiempo, en la tierra de Canaán, los edomitas, los filisteos, todos los que están alrededor de Egipto. Pero se me hace que se va a extender más lejos. De seguro podemos entender que cuando salió Israel de Egipto iban a conquistar las primeras tierras, que viene siendo Jericó, y ahí salió Rahab y dijo, nosotros hemos oído lo que Jehová ha hecho con Egipto. Pero ella se está refiriendo a lo que pasó hace 40 años atrás. Y esos 40 años que Israel está en el desierto esperando que se acabe esa generación que fue desobediente, todo el mundo estaba temeroso. Se estaba esperando para que se cumpliera lo que Dios iba a hacer con esta gente. Y ese es el trabajo que esa gente tiene, que nosotros también nos va a tocar. Pero no nos va a tocar si no entendemos el trabajo que le tocó a ellos, que ellos fallaron en ese trabajo. Bueno, aquí en el tiempo de que entraron ahí a la tierra prometida, ya conquistaron, pero tienen un trabajo. Y nomás quería mirar ahí en Deuteronomio, una de las obligaciones que le iba a tocar a Israel. Quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 12, que es una escritura que viene desarrollándose poquito antes de entrar a Jericó, en el último año que van a llegar ahí. Ahí en el capítulo 12 de Deuteronomio, una de las primeras cosas que va a aclarar Dios es de que nomás hay un Dios en la tierra. Pero para ese tiempo que se va a aclarar eso, ya hay muchos dioses en la tierra. Lo que se va a aclarar es que nomás hay uno que es vivo, uno que es eterno, uno que se va a encargar de anunciar su nombre por toda la tierra. Y una de las primeras cosas que va a dar de mandamiento
a su pueblo es, mira, quiero que acaben con todos los dioses, porque no son dioses, pero no quiero que mi gente esté mirando a esos dioses porque va a querer servir a esos dioses. Quiero leer del 1 al 5 de Deuteronomio capítulo 12, es para entrar a la tierra prometida. Una gente que en realidad conoce muy poco de Dios. En los 40 años que tuvieron en el desierto se le están dando las leyes, pero todavía no saben el propósito y Dios va a trabajar con esta gente. Y los 1500 años que siguen adelante hasta el tiempo de Cristo, tenemos que saber nosotros esa historia para mirar, bueno, qué es lo que está haciendo Dios. No nomás con su pueblo, sino que con todo el mundo. Pero su pueblo tiene una parte muy importante, es su tesoro especial del mundo para que haga este trabajo. Y vamos a empezar a sentir de que nosotros también podemos ser parte de este pueblo de Dios. Dice ahí, estos son los estatutos, Deuteronomio capítulo 12 del 1 al 5, nomás para darles a entender, mira, la primera cosa que van a hacer allí. Entonces Israel está pensando, esta es otra generación, la generación jovencita que salió de Egipto, 19 y abajo. Están pensando, bueno, ya tuvieron 40 años en el desierto, disciplinados en la palabra de Dios, pero ahora se va a ejecutar ese trabajo. La primera cosa que van a hacer, estos son los estatutos y decretos que cuidarás por poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Había dioses donde quiera, pero hay un solo Dios. Israel va a aprender a destruir todos los otros dioses porque no son dioses, no le agrada a Dios. Y esa gente que está allí es parte de la creación de Dios. Quizás eso no se le ha grabado bien a Israel, aunque ya se les contó la historia desde Adán para este tiempo. No se las ha grabado bien, no entienden eso todavía. Derribaréis sus altares y quebrarás sus estatuas. Y sus imágenes de acera consumirás con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. Y raerás su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Eso no se va a cumplir, ese lugar donde se va a hacer la casa de Dios, que hasta la fecha el mundo que no conoce a Dios todavía piensa que Dios todavía tiene un lugar especial allá donde va a ser ese lugar de su habitación. Hasta la fe ya pasaron 2000 años desde de la última destrucción de este lugar especial que Dios dijo, este es mi lugar, ahí voy a poner mi nombre para siempre. Y nosotros usamos esa palabra y decimos, bueno, si es para siempre, es que para siempre es eterno ahí. Dios seguirá viviendo ahí. Pero ahí no hay templo para Jehová Dios todavía. Todavía no se conoce eso. Lo que va a suceder se encuentra en la segunda de Samuel, unos 400, 500 años después de esta salida, después de que van a llegar a destruir, todavía no se escoge ese lugar. Pero David, el segundo rey de Israel, él sí sabe. Va a haber un lugar y la manera que llegó esta idea de hacer una casa a la casa de Dios, llegó muy hermoso en el tiempo de que David conquistó la tierra. Ya está completamente conquistada la tierra de Israel. Salieron de Egipto y pasaron como 400, 500 años. Y hasta el tiempo de David ya se conquistó completamente y dominó todos. Dominó todos. Y cuando estaba él en su casa, es cuando dijo, ahora sí ya, vamos a hacer una casa
para el nombre de Jehová, para que de aquí sea anunciado el nombre de Jehová, el único Dios de toda la tierra. Y ah, tiene una importancia Jerusalén y ese lugar en Palestina. Vamos aquí, se aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ya conquistó todo, es cuando David dijo, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Eso provocó a David decir, yo le voy a hacer una casa más grande al arca de Dios, porque el arca representa la presencia de Dios. Es lo que representa para Israel. Ahí vive Dios, Dios, ahí está la presencia de Dios. Aunque es una figura, Dios está en el trono en el cielo. Eso sabemos. Eso saben todos ellos. Los judíos saben eso. Pero para la gente del mundo, ellos piensan muy diferente. Ellos piensan en lo físico. Entonces, el profeta que está viviendo en el tiempo de David le dice al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así dicho Jehová. Y sale como una pregunta en la segunda parte del versículo 5. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Sabemos que no hay marquitas en lo original, no hay marquitas de que significa que es una pregunta. Pero simplemente como salen las palabras, sí es una pregunta. Como que Dios diciendo, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? ¿Tú me vas a hacer una casa a mí? Ciertamente yo no he habitado en casa desde el día en que saqué los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Y todo el tiempo se va para atrás, a Egipto. En otras partes los profetas se van para atrás hasta Abraham, hasta Isaac y Jacob, pero normalmente el empiezo es de Egipto. Y la escritura completa más o menos está cubriendo de Egipto hasta el tiempo de Jesús y los apóstoles. Esos son los 1600 años y vamos a ir reduciendo el tiempo para poder abarcar todo lo que se puede conocer en su orden de esto, para poder entender bien la escritura. Tengo una escritura en los versículos 12 y 13 del mismo capítulo 7 de la segunda Samuel 12 y 13. Le dice Dios a David por medio del profeta Natán. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual pues procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y podemos mirar en la historia, no tenemos que meternos ahí ahorita, pero podemos mirar en la historia que David tuvo un mínimo de 16, 17 hijos con más o menos la misma cantidad de esposas. Y también tuvo a este que va a ser el rey. Y dice que uno que va a salir en tus entrañas y afirmaré su reino. Jehová va a afirmar el reino de esta persona que Dios va a escoger. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré padre y él me será hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Si hiciere mal, yo le castigaré, no le va a quitar el reino. Y eso va a quedar en específico porque Dios ama a David. Pero que queremos leer de perdida este versículo 15 para mirar cómo trabaja esta misericordia. Dice, y yo le castigaré con vara de hombres si hace mal, y con azotes a los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. A Saúl le quitó el trono y le quitó el derecho a los hijos que iban a seguir de él para sentarse en el trono. Con David no va a hacer eso. Y David ya quedó un poquito más conforme porque son las misericordias firmes que
que le dio Dios a David, de que no voy a abandonar a tu pueblo, los va a castigar cuando hagan mal. Y sí los castigó. Y castigó también a Salomón y le quitó, a su hijo le quitó casi la mitad del reino, más que la mitad del reino. Pero no, pero todo el tiempo voy a dejar uno sentado allí en tu trono. Para siempre, para siempre. Y ese para siempre es, todo el tiempo era condición. Y David lo sabía. Y David le dijo a a su hijo Salomón, pues camina en en los mandamientos de Dios para que Dios cumpla lo que me prometió a mí. Para que se nos grabe eso, que hace eso, porque no no vamos a aplicar esta promesa a Dios. No vamos a forzar a Dios que lo haga porque prometió. Es condicional. Así es que caminan los caminos y sí va a ser eterno el trono. Y casi podemos decir que los 400 años era como una eternidad. Sirvieron 20 reyes cuidando a- cuidando la promesa de David. Pero la intención de David y de Salomón y de Jehová, cuando van a hacer este templo, es para que el nombre de Jehová sea anunciado por todo el mundo. En los tiempos de David, antes de que muriera, tenemos unos salmos. Y este nomás escogí unos cuantos. Quisiera que fuéramos al Salmo 67. Y aunque este salmo no es de él, era de la gente que estaba viviendo en su tiempo y quizás tenía mucha influencia de los salmos hasta el Salmo 72. Pero aquí en el Salmo 67 tengo 4 versículos que quisiera leer para mirar de las intenciones de que Dios todo el tiempo ha querido que su nombre sea anunciado por todo el mundo. Y eso nos toca a nosotros también, de que el nombre de Jesús sea anunciado por todo el mundo. Esos 4 versículos que están en el 67 de los Salmos nos da esa intención de Dios. Y por eso cuando Jesús le dijo, vaya por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y Mateo nos da algo diferente, pero es lo mismo. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, de toda la gente, de todas las razas, de todos los pueblos. 1 a 4 del capítulo 67, de la intención que David sabía que tenía para las naciones. Esto de las naciones nos ha confundido por muchos años. Quizás creemos como los judíos de que Dios no le estaba pidiendo la puerta a los gentiles hasta que no venga el Cristo. Y cuando viene el Cristo, él mismo dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. No vino en un sentido para los gentiles van a venir después, pero vino para la gente que está esperando en la misericordia de Dios. Pero aquí en los versículos 1 al 4 del capítulo 67 nos dicen, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. No nomás en la tierra de Israel. Dios va a bendecir a Israel para que se conozca el nombre de Jehová por todo el mundo, pues. Israel tiene la parte importante. ¿Por qué? Porque tienen padres que fueron fieles y Dios está bendiciendo a todos los descendientes, que David es uno de ellos. Y también Pablo, y también Jesús, también Juan, todos los que trabajan en eso, ellos se sienten privilegiados de ser parte de ese trabajo de Dios. Y nosotros, ¿cómo vamos a entrar a ese trabajo si no somos judíos? Y menos si no queremos conocer la historia de los judíos. Porque si la conocemos, vamos a mirar que nos aplica, que no tienes que ser un descendiente de Abraham. Ismael era descendiente de Abraham y no le tocó ese privilegio que le tocó a los descendientes de Abraham por medio de Isaac. Así que no tanto la descendencia, sino el corazón. Dice, para que sea conocida
Conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿La salvación de quién? La salvación de Israel. Pero eso va a acercar a todas las naciones a creer, tener parte de esa gente que tiene a ese único Dios de los cielos y la tierra, al Creador. Ese es el trabajo. Aquí, obviamente, sí está diciendo David, enseña tu bendición a Israel para que todas las naciones y todos los pueblos conozcan tu salvación, que tú cuidas a tu gente. Pero ellos también pueden ser parte de la gente. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Bendito sea ese Dios. Yo quiero tener parte de ese Dios. Alégrense y gócense las naciones. Esto es David. Alégrense y gócense las naciones. Los está invitando. Porque juzgarás los pueblos con equidad, los pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Pasan los tiempos. Este templo que hizo Salomón, como 12 reyes después, sale un profeta de entre ellos, de entre los judíos, que empieza a profetizar la caída de este templo que hizo Salomón. Y va a hablar de otro templo que va a venir, que la va a edificar un gentil. Eso nos debe decir algo. En nuestro estudio nosotros llegamos a llegar a ese conocimiento de que Dios nunca había abandonado a, al mundo gentil. Y el mundo gentil nunca en realidad había buscado. Habían pocos que se querían acercar, pero como que Israel no les daba la bienvenida a ese único Dios. Como que estaban tan celosos que no lo querían compartir con los demás. Pero en el tiempo de Isaías, en el capítulo 1, se empieza a mencionar la destrucción de ese único templo que había hecho Salomón, donde allí va a morar el nombre de Jehová. Va a acabar con él, pero el mismo libro nos empieza a profetizar de otro templo que va a ser un gentil, lo va a hacer. Lo va a hacer en Israel, lo va a hacer en el mismo lugar, lo va a edificar la misma gente, pero el gentil va a ser una persona de los gentiles que va a hacer ese templo. Como que Dios está invitando a los gentiles desde aquel tiempo para que vengan a conocer a Jehová, para que el nombre de Jehová sea anunciado por toda la tierra. Por eso digo, cuando es por toda la tierra, quizás se estaba anunciando desde el tiempo de Moisés. Yo te he levantado a ti para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, por todo el mundo. Escogió ese tiempo y se le dio una oportunidad maravillosa a este hombre y endureció su corazón. Pero aquí nomás quisiera mirar unos cuantos versículos de Isaías capítulo 1 y luego me voy a brincar adelante al capítulo 44 y 43. Pero ya en el tiempo que estaba ese templo de Salomón, ya pasaron quizás 250 años y todavía está el templo, pero el trabajo no se está haciendo. El trabajo de anunciar el nombre de Jehová por todo el mundo no se está haciendo. Está un pueblo rebelde ahí y tiene que quitarlo Dios y va a ser misericordioso, va a estar trabajando con la gente, pero la gente se va a rebelar. Entonces hasta que ya en la segunda de Reyes dice que ya no, cuando ya no hubo remedio, cuando no es que se cansó Dios, es que ya no hay remedio. Dios puede seguir con su misericordia eterna, es eterna la misericordia, pero cuando ya no hay remedio, cuando la gente no va a cambiar, entonces tiene que detener eso, tiene que destruirlos. Aquí dice, oh cielos, oíd los cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Creí hijos, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí.
exclusivamente Israel. No está hablando de toda la creación. Está hablando de su pueblo. Yo levanté unos hijos y los hice grandes. Ellos se rebelaron contra mí. No se está haciendo trabajo. Entonces ya miramos la razón por qué cayó ese templo. Y vamos a mirar cómo va a caer el siguiente templo. Va a caer por la misma razón. Y no va a haber un tercer templo, aunque ahorita están peleando para que se llegue a lograr eso. Ya ves como en estos mismos días el mundo todavía le quiere ayudar a Jerusalén como que tiene un miedito de que Dios lo va a castigar, pues no, ayudarle a la gente de Dios. Pero ya no es la gente de Dios. Pero no prediques eso en las iglesias porque no lo van a entender. Pero nosotros sí queremos entender por qué están sucediendo esas cosas. Bueno, aquí en el versículo 3 del capítulo 1 de Isaías, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Imagínense, hermanos, el pueblo que tiene la palabra de Dios no tiene conocimiento. ¿Dónde está el gentil? Que tiene su esperanza en ese único Dios con su gente, porque ellos tienen la escritura, tienen la inspiración de el Dios, el creador de los cielos, y no están dando buen ejemplo. Ellos no tienen el conocimiento necesario para enseñarle a los gentiles y invitarlos a conocer este Dios que está anunciándose. Desde Egipto para acá se ha estado anunciando, pero se está anunciando por medio de Jerusalén, por medio de los sacrificios, por medio de la palabra. Pero los que están allí no están haciendo el trabajo. Eso nos va cayendo, de poquito a poquito nos va cayendo una responsabilidad a nosotros para entender, para poder hacer, que no vamos a llegar a ser como esta gente, que no tiene conocimiento, tiene la palabra, pero no tiene conocimiento, no le ha echado ganas. Le dice a Israel, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay remedio. Y desde que se escribió esta porción de la escritura, quizás van a pasar unos 120 años cuando ya Dios llega a la conclusión, dice, ya no tiene remedio este pueblo, voy a acabar con él. Pero antes de eso, le está dando esperanza. En los capítulos de 40 en adelante, son 66 capítulos. De los capítulos 40 a los 66 le está dando esperanza de que yo lo voy a volver a comprar. Se los voy a aventar allá lejos por todo el mundo, pero los voy a volver a comprar. Y los voy a comprar sin dinero. Y quisiera nomás leer unas cuantas escrituras en el capítulo 40 y, 42, el versículo 24 y 25, nomás para entender qué es lo que le pasó a Israel y quién hizo todo esto. Y Jehová va a decir, yo lo hice. Yo lo hice porque se rebeló mi pueblo. Yo lo castigué. El gentil que está fuera de la palabra de Dios, que no entiende, está mirando nomás que un poder más fuerte que el de Israel llegó. Un Dios más fuerte que Jehová Dios ha llegado. Es lo que mira el gentil. Y muy pocos en Israel pueden decir, Jehová nos ha castigado. Jehová nos ha castigado, pero muy pocos. Es lo que es vivir en un lugar y no tener fe porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Algo está fallando ahí. La misma cosa está sucediendo ahorita. Y no dan el fruto necesario. Se hace una pregunta en el versículo 24 y 25 del capítulo 42 de Isaías. Como una pregunta de que, ¿por qué sucedió esto? ¿Quién dio a Jacob en botín y quién entregó a Israel a los saqueadores? ¿Quién sería? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en tus caminos ni oyeron tu ley.
Dios está diciendo por medio del profeta, yo fui el que di a Jacob por botín y a Israel a los saqueadores. Yo fui el que se lo entregué porque me cansé de ellos. No queremos que Dios vaya a decir eso de nosotros, que no tenemos ese corazón para cumplir todos los deseos de nuestro Dios, el Creador. Eso es lo que se va mirando cuando estamos nosotros mirando la historia. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Que no quiero hacer yo. Pues casi la misma cosa que está haciendo el mundo ahorita. No está entregado con todo su corazón. Por tanto, derramó sobre él, sobre Israel, el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puse fuego por todas partes, pero no entendió y los consumí, mas no hizo caso. Cuando nosotros estábamos leyendo la historia de, de, de Israel en el tiempo de Isaías y el tiempo de Jeremías, miramos cómo trabaja la misericordia de Dios. No quiero tener que hacer esto. Jehová, un Dios misericordioso, no quería destruir a su pueblo, pero eventualmente lo habló en profecía. Pero esa profecía la puede cambiar Dios si quiere, pero Él sabe, no va a cambiar gente. Yo quisiera que cambiaran. El deseo de Dios es de que mirara otro corazón, pero el corazón de los hombres es muy diferente y ahí nos vamos mirando nosotros mismos. Y yo no quiero tener esa clase de corazón. Yo quiero tener un corazón de carne que puede hacer la voluntad de Dios, entregarse completamente a Dios. En el capítulo 43, 3, y les explica del 1 al 3 del capítulo 43, y está hablando, yo te voy a comprar otra vez, yo te compré otra vez, ya que cayó el templo, y si yo te compré otra vez. Es una profecía del 43 adelante, es mucha profecía del otro templo que va a venir, que un gentil va a ser, y le está diciendo, yo te redimí. Así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, formador tuyo, o Israel, no temas, porque yo te redimí. O sea, yo pagué para que los caldeos o los de Persia te soltaran. Yo te redimí, yo te volví a comprar. Por eso cuando dicen en Hechos capítulo 20, capítulo 20, versículo 28, cuando le está diciendo a los ancianos, a Jesús compró la iglesia con su sangre. Pues eso fue el precio, pues lo redimió con su sangre. Eso fácil lo puede entender un judío, porque aquí está, y luego está en la ley lo que quiere decir la redención, cómo redimes a una persona, cómo lo sacas de apuro, cómo pagas su deuda. Israel no podía pagar su deuda de pecado, pues Cristo la pagó, llegó a pagar. Y ese es el sentido que nosotros queremos recoger con este estudio para poder entender a qué te refieres, Pablo. ¿Por qué hablas de esa manera? Pero el judío, él piensa muy diferente. Dice, cuando pases por las aguas, yo te estaré contigo y por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni tu llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y Seba por ti. Yo los estoy cuidando. Y eso le está hablando después. Pero en la última parte del capítulo 44, le está diciendo, para que no pierdan esperanza, para cuando suceda, el que tiene la escritura y el que tiene el conocimiento de Dios puede decir, es Jehová el que está haciendo esto. Es Jehová el que está haciendo esto. Pero nadie tiene la escritura fresquecita en su mente para poder identificar eso. Cuando les llega esa salvación de nuevo a Israel, no saben qué está sucediendo. Pero Dios está trabajando con un rey gentil y los está salvando con un rey gentil a Israel. Y dice aquí lo que va a suceder
en más o menos unos 200 años desde que se escribió esto. Y va a quedar. La generación que oyó esto se le va a olvidar, porque queda en palabra y la palabra quedó quizás escondida. Nosotros tenemos la ventaja de mirar la palabra y tenerla fresquecita. Por eso la palabra todo el tiempo va a ser más fuerte que la predicación, todo el tiempo, porque la palabra la tenemos fresquecita, la predicación pues tenemos que estar oyéndola constantemente y la podemos oír por, por grabación, pero la palabra de Dios también la tenemos completita todo el tiempo para verificar todo. Pero aquí, eh, en el versículo 26 de los últimos del capítulo 44 de Isaías, hablando de que ese templo Salomón ya cayó, en el futuro ya cayó, la esperanza de Israel se perdió, porque todos los que conocen esta profecía ya se murieron, ya pasaron 200 años. Aquí dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumplo el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén, serás habitada. A las ciudades de Judá reconstruidas serán. A sus ruinas reedificaré. Va a llegar otro tiempo cuando se va a levantar Jerusalén. Y dice a las profundidades, secados, a tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor. Ciro es el pastor de Dios. Lo importante es que cuando se dijo esto, no existe esta persona. No existe esta persona, pero está escrito aquí para la gente que está viviendo en estos días, para que se dé cuenta, mira, no es muy tarde para que cambiemos las cosas, pero no van a cambiar. Y quedó escrito para que nosotros sepamos que Dios sabe todo lo que va a suceder y lo va a llegar a hacer. Él cumplirá todo lo que yo quiero. Israel no cumplió, pero este sí va a cumplir. Yo cuando leo eso me da vergüenza. Si yo fuera un israelita me diera más vergüenza. ¿Cómo puede Dios traer un extranjero y que nos edifique el templo, que nos salve, que sea como salvador para nosotros, que somos el pueblo de Dios? Qué vergüenza, qué vergüenza. Ellos tienen la palabra de Dios, este hombre no tiene la palabra de Dios. Y el llamamiento de este hombre, cuando llega a conocer a Jehová, responde favorablemente. Dice, él hará lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Antes de que se me acabe el tiempo, quisiera leer un poquito de lo que es lo que nos quedamos acá en Romanos capítulo 9 para mirar un poquito de lo que estamos estudiando y mirar cómo está conectado eso. Y lo que estamos estudiando acá en Génesis. Pero aquí por primera vez uno está leyendo esto. A mí todo el tiempo me había confundido ese trabajo de, de Faraón. Yo le voy a enderezar el corazón. ¿Y cómo explicamos eso? Y yo duré años para tratar de intentar a explicarle a alguien cómo endureció Dios a Faraón. Y llega a una conclusión de que con misericordia lo endureció su corazón, con misericordia. ¿Cómo explicas eso? Aquí quisiera que fuéramos voy a leer todo el versículo 9, todo el capítulo 9, hasta terminar el versículo que empezamos. Por esto mismo te levantaré para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para eso levanté a Faraón, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Era el propósito de hacer lo que hizo en Egipto. Y va a ser la misma cosa
con Jesús, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El nombre de Jesús, por medio de Jehová, el nombre de Jesús va a ser anunciado por todo el mundo. O sea, el propósito viene siendo lo mismo, pero a nosotros nos toca tener parte en este trabajo. Pero aquí voy a leer todo el capítulo, versículo 17 para terminar. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me hará testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y es Pablo que está hablando y casi está diciendo, yo era como uno de ustedes, hermanos. Y tengo una gran tristeza que no quieren aceptar esto. Él tampoco no lo aceptó, pero él ya cambió. Los que según son la carne, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es el privilegio que tiene Israel. ¡Qué envidia! No tenemos que tener envidia, nosotros tenemos lo mismo. Si entendemos, nosotros tenemos ese mismo privilegio. ¿Cómo vamos a desperdiciarlo? ¿Cómo vamos a menospreciar algo tan preciado? Si miramos que Israel lo despreció y miramos toda su historia y todo el castigo, todas las bendiciones. Nosotros tenemos todo eso, o podemos tenerlo, pero necesitamos que conocer lo que tenemos para poder aplicarlo. De quienes son los patriarcas. Israel ellos pueden decir, nosotros somos parientes de Abraham, de Isaac y Jacob. De veras. Sí, tengo el apellido de Jehová, de Israel. Ese es mi nombre. O decir, yo nací en Israel, yo soy de Jerusalén. Es un privilegio decir que yo tengo parte de ser de Dios. Pues nosotros tenemos la misma parte, si lo entendemos. Y quizás por eso no reaccionamos como debemos de reaccionar, porque no conocemos toda la historia para entender qué es lo que estamos menospreciando. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todos los siglos, sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Negativo. Porque no todos los que se descienden de Israel son israelitas. Es algo que tenemos que tratar de descifrar un poquito. No todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Cómo no? Tienen que ser, ¿no? En genealogía puedes probar que sí eres. Pero no está hablando de eso, está hablando más diferente, espiritual. Ni por ser descendiente de Abraham son hijos. Yo soy hijo de Dios porque yo soy hijo de Abraham. Bueno, puede ser Ismael, él no fue considerado hijo de Dios, como Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ahí pues estás incluyendo todo Israel. Yo soy hijo de Dios según la carne. ¿Por qué? Porque puedo probar mi genealogía a Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy hijo de Dios. Pues no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como la descendencia. Y yo soy hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Él es mi Dios y Dios es mi Padre. Y Él me considera su hijo porque soy hijo de la promesa, del que vino por la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Jesús. Porque la palabra promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí está. Y ya tenía Isaac. Y ya tenía a Ismael. Pero este es el hijo de la promesa, Isaac. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno, e Isaac, nuestro padre. Pues no habiendo aún nacido, ni aún hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
Se le dijo, ¿a quién? A Rebeca. El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahora explicar eso. Señor, ¿por qué aborreciste a Esaú antes de que naciera? No, eso lo dijo Malaquías. Pero mirando, ¿por qué amó más a Jacob que a Esaú? En realidad, los descendientes de Jacob hicieron peor que los descendientes de Esaú, porque abandonaron al único Dios. Y los descendientes de Esaú tenían otro Dios. Y no creo que abandonaron su Dios como Jacob o los descendientes de Jacob abandonaron a Jehová. Y nosotros quizás nos molesta esto. ¿Qué diremos? Pues, ¿hay injusticia en Dios por pensar así? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo compadezca. Y nosotros vamos a preguntar todo el tiempo, ¿por qué Dios tuvo misericordia con esta persona? Y si no sabemos cómo contestar esa pregunta, vamos a estar inquietos hasta que podamos contestar esa pregunta. ¿Tendré misericordia de que yo tenga misericordia? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tienes más misericordia con uno que el otro? ¿Por qué amaste más a Jacob que a Esaú? Uno que se queda silencio, pero Dios mira el corazón y dice, yo voy a ser misericordioso con él, porque tiene un corazón que me sigue a mí. Y esa es la conclusión que he llegado yo. Otros pueden tener otra conclusión, pero no podemos culpar a Dios. Él sabe por qué y a quién va a tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Porque Él le está dando tantas oportunidades a Faraón. Ya acaba con él. No, voy a ser misericordioso, le voy a dar otra oportunidad. Y era otra oportunidad para negar a Dios, pero otra oportunidad para arrepentirse. Él escogió endurecer su corazón. Igual que nosotros escogemos endurecer nuestro corazón y no obedecer la palabra de Dios. Porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por eso te levanté. Parte una oportunidad y se le dio una oportunidad y mandó a Moisés y le dijo, esto es lo que dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Todo lo que tenía que ser Faraón y decir, bueno, ¿quién es este Dios? Se llama Jehová. Es poderoso, es el creador. Y podía haber obedecido y no obedeció. Se endureció su corazón. Bueno, tengo otra oportunidad. Es misericordia. Voy a seguir dando misericordia. Y despreció la misericordia. Y es la diferencia entre este y Ciro. Dios le dijo a Ciro, quiero que me hagas una ciudad, quiero que me hagas un templo. Y ¿quién eres? Yo soy el único Dios. Yo soy el que te puso en el trono. Y ese creyó. Y le mostró abundancia de misericordia. Tenemos que conocer esa misericordia para que nos la puedan aplicar. Ya nos la aplicó nosotros. Y nosotros aprovechamos esa misericordia y nos bautizamos en Cristo Jesús. Pero estas cositas las miramos cómo se aplican en historia. Y esta historia es de Faraón, un rey que desobedeció, cuando se le extendió mucha misericordia, y otro rey que no rehusó, sino que reconoció. Y obedeció y fue bendecido. Ahí terminamos el estudio para ahora. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Blanco, por la enseñanza esta tarde. Hoy primero vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta bendición dada de haber escuchado un mensaje más. Mi hermano Rafael Antonio nos ayuda por